nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. Santo eres, Señor. Y en tu casa, morada tuya, Señor, hallemos nosotros, Señor, el refugio, el consejo, la palabra, Señor, que sale de tu propia boca, Dios, para tu pueblo, para que crezcamos sanamente en una fe genuina, Señor, que presentemos cada uno de nosotros esa defensa del Evangelio, Señor, por amor a tu santo nombre. Que tú te uses de tu Hijo Óscar para este propósito, Señor, y tu Espíritu respalde, Dios, todo este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Buen día. Antes de comenzar con la palabra, tal vez quisiera animar a verdaderamente que podamos, las parejas, asistir a este retiro de matrimonios, y también a aquellos jóvenes que están en la etapa de noviazgo, pero ya apuntando al matrimonio, pueden participar de este retiro, obviamente externos, ¿no? Por si acaso, la aclaración, ¿sí? Pero pueden participar, ya que sabemos que va a ser de mucha bendición, y al final van a estar inscribiendo en la parte de afuera para poder anotarse para el retiro. Entonces queremos animarles a que podamos asistir a este retiro, queridos hermanos. Primer amor. Quisiera invitarles que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 y los versos 1 y 2 vamos a estar compartiendo principalmente en esta mañana. Dice así la palabra del Señor: sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La semana pasada escuchábamos una prédica con respecto a esta iglesia en particular. Ustedes saben que Pablo escribe esta carta a la iglesia que está en Éfeso. Y en el libro de Apocalipsis se vuelve a mencionar a esta iglesia, y el escritor de este libro de Apocalipsis comienza a dar cosas buenas acerca de esta iglesia. Dice: ustedes han servido, se han esforzado, pero tengo algo contra ustedes. Tengo algo. Y dice: han dejado su primer amor. Han dejado su primer amor. Entonces es una iglesia en particular muy hermosa, una iglesia que sirve, una iglesia que está al servicio de la casa de Dios. Pero hay algo que ha pasado con ellos. Han dejado su primer amor. Y viendo el contexto de qué se refiere el primer amor, a veces nosotros tenemos esa sensación, ¿no?, de hablar y referirnos simplemente a Dios. Y digo simplemente no en el sentido de simpleza, sino que hemos reducido el primer amor a simplemente amar a Dios. Pero ¿y qué pasa en nosotros? Recordemos que el primer amor y el primer mandamiento, lo que Dios ha querido para nosotros es amar a Dios y a nuestro prójimo. No simplemente amar a Dios y olvidarnos de los demás. Es amar a Dios y a nuestros hermanos. Ese es el primer amor. Jesús,
cuando estaba en esta tierra. A veces vemos que el sacrificio, vemos lo que Jesús ha hecho por nosotros, tal vez el mejor resumen y todo lo que Él ha hecho se puede ver en la cruz. Es verdad, hermanos. Pero ¿y qué ha hecho durante su vida acá? Cuando Jesús estaba acá en la tierra y cuando Él estaba caminando, en particular en un momento una multitud le está siguiendo y están pasando por el camino y hay un ciego ahí. Y ese ciego escucha que Jesús estaba por ahí y él comienza a gritar y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y cómo reacciona la gente ante ese clamor? Ya cállate, no molestes. Y él seguía clamando. Y Jesús escucha su clamor. Y no solamente escucha, sino él atiende su clamor. Pero vean la diferencia. Jesús escuchando el clamor de un ciego. ¿Y qué hacen todas las demás personas? ¿Qué hacen sus discípulos? ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos una persona necesitada? ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos a un hermano en necesidad? Ya cállate. Sigue alabando. Ya cállate, sigue estudiando. No molestes. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante estas circunstancias? ¿Qué pasaría si Jesús actuara como nosotros? ¿Qué pasaría si Jesús nos amara como nosotros amamos? ¿Seguiríamos aquí? ¿Seguiríamos sentados y tranquilos? Pablo está escribiendo esta carta a una iglesia preciosa. El problema no es el servicio. El problema no es el estudio. El problema es el amor. El problema es el amor. Y lo que vamos a ver es, como hijos de Dios, debemos amar como Él nos ama. Hermanos, como hijos de Dios, debemos amar como Él nos ama. No ser cautivados por el amor de este mundo, no tomar ese ejemplo del mundo, sino ver en la palabra, y como dice estos versos, y lo vamos a ver, es como Él nos amó, como Él nos ama. Y el Señor nos dice: ama a tu prójimo, ama a tu prójimo. Es triste, hermanos, muchas veces escuchar y ver cómo tratamos nosotros de sacar conclusiones de hechos que no hay. Una persona fallece, nos olvidamos de la familia y estamos: ¿y por qué? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha cometido? No, aquí. Hermanos, ¿qué es eso? Perdónenme, hermanos, pero qué vergüenza. No saben cómo una familia sufre y en vez de apoyar, amar, estamos criticando, estamos condenando. ¿En qué nos hemos vuelto? Yo, hermanos, ruego y espero que Dios no diga un día: esto tengo en contra de ustedes, que han dejado su primer amor. Hermanos, yo tiemblo si el Señor dice eso. ¿Cómo reaccionamos frente a personas que están pasando por enfermedad? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestro corazón? Yo les contaba ayer a los jóvenes algo que me pasó, y lo digo hasta con vergüenza, hermanos. Estaba
pensando y diciendo, wow, a ver, voy a hacer cálculos para comprarme un celular, ¿no? Y agarrando y viendo si lo vendo el que tengo, podría aumentar, creo que me alcanza, y haciendo todos los cálculos. Y el Señor en ese momento me puso 2 personas en mi corazón. No me dijo nada, solo me puso a esas 2 personas. 2 personas que están pasando por necesidad. Y yo ese momento agarré y dije, Señor, estoy pensando en comprarme un artefacto sabiendo que estos mis hermanos están pasando por necesidad. ¿Cómo era la iglesia primitiva? ¿Cómo era la iglesia antes, hermanos? Vendían sus cosas para que todos puedan tener. ¿Cómo es la iglesia de hoy en día, hermanos? Hermano, que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. No sé si vas a comer, no vas a comer. Yo sí. ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está el primer amor? Hermanos, como hijos de Dios, debemos, no es una sugerencia, no es si queremos, es un mandato directo del Señor. Debemos amar como Él nos ama, ni más ni menos. No sé si podríamos amar más que Él, pero no debemos hacerlo menos. Y vamos a ver 2 puntos principales. El primero es, seamos como nuestro Padre. El primer verso dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Lo que está agarrando la palabra del Señor y al decirnos sed, no simplemente nos está diciendo ya sean una vez, no, es un caminar diario, es aprender cada día a ser como nuestro Dios, es adoptar esa mentalidad que tiene nuestro Dios, es ser como Él, y esto nos hace pensar en algo. Cuando el Señor nos ha creado, en el Génesis dice, el Señor ha creado al varón y a la mujer ¿a quién? ¿A imagen de quién? Hermanos, somos hechos a imagen de Dios. Ahora eso no tiene que traer simplemente orgullo. Yo soy hijo de Dios, ¿no? Si me parezco, no. Lo que nos está diciendo es la esencia de Dios, ese amor que Él tiene, está en ustedes. Ahora sabemos, hermanos, que por la caída eso se ha perdido. Pero el Señor no lo ha dejado así, no ha dicho simplemente, bueno, se la pierden ustedes. No, el Señor ha hecho algo para que nosotros podamos volver a ser como Él. Pablo dice, los que están en Cristo son nuevas criaturas. Hermanos, somos nuevos en Él. Otra vez estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Por eso la palabra dice, sean como Dios, sean como su Dios, imítenlo a Él. Ahora, ¿cómo yo puedo imitar a alguien que no conozco? Es imposible. No es difícil, es imposible, hermanos. Por eso la palabra nos está mostrando y está en nuestra mente diciendo, sean imitadores de su Padre, sean imitadores de Dios. No es una sugerencia, hermanos, no es un pedido, es un mandato. Hermanos, es un mandato. Sed imitadores. Tenemos que imitar. Ahora, generalmente nosotros nos gusta imitar al mundo, y eso hemos hablado hace 2 semanas. Hemos visto cómo puede ser que podamos imitar tantas cosas, hasta hay programas, ¿no?,
Yo Me Llamo y todos esos programas que se tratan de imitar a alguien. Y cómo las personas pueden cambiar hasta su físico por parecerse a ese artista y ganar un premio. Un premio que va a perecer. Pero la palabra de Dios nos está hablando de algo eterno. No nos está hablando de algo casual, de algo pasajero. Nos está hablando de una eternidad. Nos está hablando de que seamos como Él. El Señor está haciendo su trabajo, hermanos, en nuestras vidas. Él está obrando. En la palabra en Filipenses dice: el que ha empezado, Él va a perfeccionar. Pero no solamente es Dios, sino también nosotros debemos poner de nuestra parte. Por eso la palabra dice: sean imitadores. No simplemente copien. Estén dispuestos a transformar sus vidas para ser como Él. Sed imitadores de Dios. Ahora, en el mismo libro, en el capítulo 2, versos 4 al 7, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Wow, hermanos, qué hermoso es pensar en esto. Y comienza diciendo: pero Dios, el creador de todo, Dios, que es, ¿qué dice, hermanos? Es rico. ¿Pero rico en qué? En misericordia. Wow. Tenemos un Dios, hermanos, que no solamente tiene, es rico en misericordia. Ese es nuestro Dios. Eso es lo que nos está mostrando, y Pablo nos está hablando algo que ya mencionó antes: sean imitadores de Dios, tengan esa misericordia que Dios ha tenido en ustedes, por su gran amor con que nos amó. Dios es amor, y con ese amor nos ha amado. Qué hermoso lo que está diciendo la palabra. Dios nos ha amado con su gran amor. No dice nos ha amado con su fidelidad, no dice nos ha amado con su misericordia, no dice nos amó con su gran amor. Eso es lo que está diciendo la palabra y nos está mostrando, y qué es lo que ha hecho por nosotros. Pero está mostrando algo de Dios. Hermanos, nosotros ¿cómo amamos a los demás? ¿Con qué amor amamos? Leíamos en un libro con un grupo de jóvenes, y estábamos compartiendo con respecto al pecado. Y en este libro decía el autor: hay pecado, que este pecado es de no hacer lo que Dios dice que hagamos. ¿Se han puesto a pensar en eso, hermanos? A veces nosotros pensamos en pecado que es hacer lo que Dios dice que no hagamos. Por ejemplo, no matarás, no mentirás, no robarás, y nos cuidamos de eso. Pero y el amor es un mandato, hermanos. El no amar es pecado. ¿Se han puesto a pensar en eso? El no amar a tu prójimo es pecado, porque no estás cumpliendo lo que Dios dice. Pero yo no le hago daño, le saludo, pero hasta ahí nomás. No, hermano. La palabra de Dios no dice simplemente estate en paz, tranquilo. No, ama como Él te ha amado.
ama a tu prójimo como Él nos ha amado. Sed pues imitadores de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos está hablando, y esto es algo hermoso de la palabra. Nos está mostrando un mandato, nos está diciendo sed. No es una sugerencia, dice sean. Pero nos da también la razón por la cual debemos hacerlo. Y dice a continuación del verso, dice imitadores de Dios como, ¿qué dice? ¿Cómo qué dice, hermanos? Hijos amados. Wow. ¿Te has puesto a pensar en el término que está utilizando la palabra de Dios para referirse a nosotros? ¿Qué pasaría si ese verso hubiera dicho, sed pues imitadores de Dios como siervos? Tendríamos la posibilidad de decir, bueno, yo estoy amando porque es mi servicio. Pero la palabra está utilizando términos precisos, como hijos amados, no como siervos, no como esclavos, como hijos amados. Ese es nuestro amor hacia los demás, es reconocer que yo soy amado por el Padre. ¿Cómo puedo hacer? Y lo que me ayuda es recordar que soy amado. Ahora es interesante pensar en esto de decir hijos, porque al decir hijos estamos hablando de un padre. Estamos hablando de un padre. Y es interesante que en el Nuevo Testamento solamente se mencione 3 veces la palabra Abba Padre, refiriéndose a Dios. ¿Y quién ha puesto esta palabra? Si nosotros leemos los salmos, hermanos, a no ser que me haya saltado algunos, me corrigen, pero las oraciones son Señor, Dios, Jehová, Jehová de los ejércitos. Pero cuando los discípulos están aquí y se acercan a Jesús y le dicen, enséñanos a orar. Jesús, ¿cómo comienza su oración? Padre. ¿Qué? Padre. ¿Se dan cuenta de lo que Jesús está poniendo ahí en nuestros corazones y en nuestra mente? ¿Se dan cuenta de la relación, cómo puede cambiar al referirnos de Dios? Si Jesús hubiera dicho, muy bien, van a orar así, Jehová, Señor de los cielos. No, dice, Padre. Y ustedes saben cómo es esa relación que tiene un hijo con un padre. Todos hemos sido hijos. Algunos de nosotros somos padres y otros son abuelitos. ¿Cómo es esa relación? A mí me encanta ver esa relación. Y el tener a mis hijas me ha abierto más la comprensión de lo que significa ser padre y cómo Dios es nuestro Padre. Yo estoy almorzando, estoy comiendo y viene mi hijita menor y se trepa encima de mí, se sube, se sienta en mis faldas. ¿No? Sus hermanas mayores ahí mirándole y le dice, Sofía, anda, sentate a tu lugar, déjalo al papá. Y ella me mira y me da un beso, ¿no? Y ahí me conquista. Y agarro y le digo, ya Sofía, anda a sentarte. El otro día estaba en el colegio, en mi oficina, estaba hablando con unas personas, era una reunión seria, y veo, toca el timbre de salida, se abre mi puerta, entra mi hija, deja su mochila, viene y se trepa otra vez encima de mí, y yo le miro y estoy en una reunión. Ella no sabe de las reuniones, entra y me da un beso y se va. Padre.
Hermanos, yo te hago una pregunta ahora. ¿Quién es Dios para ti? ¿Es tu Padre? ¿Es tu Padre? Hermanos, si todavía no sabes o no lo crees, dice en la palabra que Él nos ha dado un espíritu de adopción por el cual podemos decir ahora nosotros, Abba, Padre. Wow. No nos ha dado un espíritu de temor, hermanos. No nos ha dado un espíritu de temblor, de agarrar y ver al Señor como Señor, sí, sí, Señor, no, no. Podemos acercarnos al trono de la gracia, podemos acercarnos a Él y decirle, papito, papito, Abba, Padre. Él es nuestro Dios. Por eso la palabra y por eso en esta parte nos dice, sean imitadores de Dios, porque son sus hijos amados, porque Él los ha amado y Él los ama. Él nos ama como hijos amados. No solamente hijos, hijos amados. Tal como ese padre, cuando su hijo va y gasta todo y vuelve, ¿qué hace el padre? Lo abraza, lo besa. Hermanos, ese es el amor del Padre. Y el Señor dice, imítenme. Imítenme. Lo que nos ayuda a amar a los demás, hermanos, es recordar que somos amados. Es recordar. En el capítulo 2 de este libro, el verso 10, dice, porque somos, ¿qué dice? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor nos ha hecho nuevas criaturas, somos hechura suya. No nos ha hecho el mundo, nos ha hecho Dios. Dios nos ha hecho. Y el verso 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros. ¿Miembros de quién? Miembros de la familia de Dios. Wow, hermanos. Qué profundo lo que nos está mostrando la palabra del Señor. Hermanos, somos familia. La persona que está a tu lado es tu hermano, es tu hermana. Somos una familia. Pero lo triste es que al ser familia, a veces no sabemos ni el nombre de la persona que está a nuestro lado. A veces no sabemos por lo que está pasando. Y la familia se ha reducido a esto. A vernos los domingos y llamarnos hermanos. Sin embargo, el Señor dice que nos conoce tan bien que aún el Señor, la capacidad de Dios que tiene es saber cuántas estrellas hay y aún saber el nombre de cada una de ellas. Seamos imitadores de Él. Seamos imitadores de nuestro Padre. Recordando, hermanos, como hijos amados. Pero la palabra continúa
Y hay dos cosas que nos muestran esto. La primera es, seamos. Y vamos a ver el segundo punto, que nos está hablando de hacer algo más. Caminemos como nuestro Señor. Y el verso 2 dice, y andad, ¿en qué? Andad en amor. Anden en amor. En otra versión dice, vivan una vida llena de amor. Está diciendo, caminar es algo constante, no es solamente un momento, no es solamente un día, no es solamente una hora cuando nos vemos, es cada día. Cada día caminar en amor. Cada día caminar en amor es una acción constante, es algo que tiene que estar en nosotros. Andad en amor. Y dice la razón, como también Cristo nos amó, Él nos dio un ejemplo. Tenemos un gran ejemplo en Cristo Jesús. Cuando Cristo estaba aquí y Él caminaba día a día, ¿cómo Él amaba a las personas? Él tenía un objetivo, Él tenía algo claro, Él tenía un propósito en la vida, que era la cruz. Pero mientras estaba aquí, ¿cómo era su caminar? Traían un enfermo y decían, no, tengo que ir a la cruz, lo siento, no tengo tiempo. No, ya no se puede, no hay comida, lo siento, vuelvan a su casa. No, ¿qué hacía Jesús? ¿Cómo Él amaba? ¿Cómo Él nos amaba? ¿Cómo amaba a la gente, hermanos? ¿Y cómo ha amado a sus discípulos? Hasta el final. Hasta el final. Yo les hacía una pregunta alguna vez y les decía, ¿quién de nosotros quisiera tener los discípulos que Jesús ha tenido? ¿Alguien? ¿De quiénes estamos hablando? Que les han negado, le han vendido, lo han abandonado. Cada vez que él hacía algo le decían, ¿y este quién es? No lo conocían. ¿Alguien, hermanos? Están en oferta 12 por 1. Ahora la pregunta sería la siguiente. Si tuvieras la oportunidad de elegir, ¿te elegirías a ti? Cambia la cosa, ¿no? Si tuvieras la oportunidad de elegir amar a alguien hasta la muerte, ¿te amarías a ti? Pero ¿saben qué? Jesús sí lo ha hecho. Y nos ha amado. Nos ha amado. Dice en el capítulo 4 de este libro de Efesios, en el versos 17 en adelante, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entrenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué es lo que hay en nosotros? ¿Qué es lo que hay en nosotros, hermanos? Tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo en Cristo Jesús. Dice en el capítulo 3, dice en el verso 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe
en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! Wow, hermanos, vean lo que está diciendo la palabra de Dios. Nos está diciendo que habite Cristo en sus corazones, a fin de que arraigados. ¿Cuál es el propósito de que Cristo habite en nuestros corazones? Que estemos arraigados y cimentados en amor. No en teología, no en doctrina, en amor. Hermanos, si no hay amor, ¿de qué sirve? Y para aclarar simplemente, hermanos, no es que la doctrina, la teología sean malos, no es. En Corintios dice, si yo poseyera todos los misterios, los secretos y profetizara, no es que esté mal eso, pero si no hay amor, no sirve de nada. Hermanos, el amor es algo principal en nuestras vidas. El primer amor. Esto tengo en contra de ustedes, que han dejado su primer amor. Hermanos, ¿en qué nos estamos convirtiendo? ¿Nos estamos convirtiendo en los judíos? ¿En los fariseos? Que cuando viene el hijo menor y el padre sale a su encuentro, hace una fiesta y nosotros nos enojamos. Nos enojamos de que haya vuelto. Nos estamos volviendo en esos hermanos que cuando nuestro hermano presenta una ofrenda y a Dios le agrada, la mía no, ¿lo voy a matar? Me estoy convirtiendo en eso. Que cuando traen a un paralítico, Jesús lo sana y yo me enojo porque es día de reposo. Amo más la ley que al dador de la ley. Hermanos, tengamos mucho cuidado y volvamos al primer amor. Volvamos al primer amor. Y la palabra nos está calando la mente, nos está diciendo, Cristo habite en sus corazones para que estén arraigados y cimentados en amor. Sean capaces de comprender con todos los santos, no tú solo, con todos los santos, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. El amor de Cristo excede todo conocimiento. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Ahora podemos estar no solamente el resto de esta mañana compartiendo cómo Cristo nos ha amado. Hermanos, vean cómo Cristo nos ha amado. ¿Cómo Cristo te ha amado a ti? En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo ¿qué? Siendo buenitos, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando te disculpes, te voy a perdonar. Cuando cambies de actitud, te voy a amar.
Cuando dejes de hacer esto, vamos a charlar. Nos podemos poner a pensar si Dios hiciera lo mismo con nosotros. Mira, anda. Y después charlamos. Si el Señor requiere, en Isaías dice, vayan, lávense sus manos, están manchadas de sangre, y después vengan y nos vamos a poner en cuenta. Sí, dice el Señor eso, pero previamente dice la palabra que Él nos ha amado antes de la fundación del mundo. La palabra nos muestra que Él nos ha amado aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos ha amado antes de perdonarnos. Por eso nos puede perdonar. ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Y cómo amamos nosotros? Pero y andad en amor como también Cristo nos amó. Como Cristo tenemos un gran ejemplo en Cristo, hermanos. Por eso la palabra nos está diciendo, sean imitadores y anden como Cristo. No vean otro nivel, no se pongan otro estándar que no sea el amor de Dios. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Wow. Vean cómo la palabra nos está mostrando el amor del Padre, pero también el amor de hijo, el amor de hermano, que Él nos ha amado. Se ha entregado a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Creo que no hay nada más bonito que entrar a un lugar donde el ambiente sea agradable. ¿No ve? Y por lo contrario, es triste, no sé, es incómodo entrar a un ambiente donde el mismo ambiente, me refiero a la fragancia, no sea agradable. No te da ganas de entrar, de estar ahí. Si tuviéramos la capacidad de sentir la fragancia espiritual en este momento de este ambiente, ¿cuántos nos quedaríamos y cuántos nos iríamos? ¿Y qué es lo que está hablando esta porción? No está hablando simplemente a esa fragancia, me he bañado, no me he bañado, no. No. Hermanos, si no hay amor, y lo digo con mucho amor y cuidado, puede ser que tengamos los mejores tiempos de alabanza, pero si no hay amor, si yo estoy feliz danzando, alzando mis manos, sabiendo que mi hermano tiene algo en contra mía, sabiendo que mi hermana está pasando por situaciones difíciles, sabiendo que la persona que el anterior domingo estaba a mi lado no está, pero no sé por qué. Hermanos, qué duro es saber esto. Qué duro es no amar como Él nos ha amado. Ponte a pensar solamente en esto. Una persona que no ha venido hoy día y tú conoces. ¿Sabes por qué no ha venido? ¿Sabes por qué no está aquí? ¿Sabes por qué se ha ido a otra iglesia? Yo les digo algo que me ha pasado una vez.
Estábamos en la reunión de jóvenes. Estaban los jóvenes sentados. Y al final de la reunión me acerqué a una persona que estaba todavía, recuerdo, en ese lugar sentada sola. Y todos ahí charlando, felices, termina la reunión, así, y esa persona seguía sola. Y yo le miré y fui a saludarle. Yo sé que el Señor puso en mi corazón. Fui y le dije, ¿cómo estás? ¿Es la primera vez que vienes? Y me mira sonriendo y me dice, no, es la tercera. Y ese rato, ay. Y le digo, qué bien que hayas venido. Y me dice, gracias. Y comienza a lagrimear. Y le digo, ¿estás bien? Y me dice, ¿sabes qué? Yo le he dicho al Señor, Señor, esta es la última oportunidad. Si hoy día nadie me saluda, me voy a ir al puente. Y ese rato era, Señor, nadie le ha saludado. ¿Qué hubiera pasado si yo lo hubiera visto? Hubiera dicho, está bien, ya le hemos aplaudido, le hemos dicho bienvenidas. ¿Cuántos hermanos estamos pasando por situaciones difíciles? ¿Y qué hacemos nosotros como iglesia? ¿Qué hacemos nosotros como familia? Y hermanos, permítanme decirles algo y con mucho amor y mucho cuidado. Y les voy a decir, porque yo he visto eso. A veces como iglesia damos toda la responsabilidad a los pastores, olvidándonos que los pastores también son padres, esposos. Yo he crecido, mis amigos y mis mejores amigos han sido los hijos de los pastores de nuestra iglesia. No saben cuántas veces yo los he visto llorar, porque son los más criticados por la iglesia. Hermanos, no olviden que los hijos de los pastores también son humanos. Pero nosotros pensamos que los hijos de los pastores tienen que ser pastores, tienen que ser santos. No. ¿Y cuánto daño hemos hecho a esos jóvenes? No cometamos el mismo error. Y se los digo, ¿saben por qué? No ustedes, pero yo sé que es así el ambiente, lamentablemente. El otro día una de mis hijas se me acerca y me dice, papi, no me gusta que seas pastor. Y yo le digo, ¿pero por qué? Porque todos mis amigos me molestan. Todos mis amigos me dicen, ahí está tu papá, el pastor. Ay, papi, yo no quiero. Con lágrimas. Y esta prédica no la estoy dirigiendo porque eso me ha pasado a mí, hermanos. Por si acaso. Espero que no saquen sus suposiciones. ¿Saben por qué? Porque yo he visto jóvenes llorar. He visto hermanos llorar y decir, nadie me busca, nadie se preocupa. He visto jóvenes llegar a esta iglesia cansados en la noche y les pregunto y les digo, ¿quieres tomar un café? Sí, por favor. No he almorzado. ¿Por qué? Porque no tengo. He visto familias que no están un día, están una semana sin comer nada. Y nosotros pensando en nuestro bienestar. ¿Cómo amamos a los demás? ¿Cómo amas tú a los hermanos que están cerca tuyo? Hermanos, es duro, es triste, pero nos vamos a quedar ahí.
Ahora, yo no quiero que esto sea algo emocional y que salgamos de aquí, ¿no? Y nos miremos a ver quién tiene cara de hambre, ¿no? Quién está enfermo. No, hermanos. No ese es el propósito. Si tú eres un hijo amado, si Dios te ha amado, si Él es tu Padre, ama. Hermano, ama. No simplemente digas, estoy tranquilo, nadie me odia, yo no odio a nadie. No, hermano, ama. El amor es una acción. Necesita una acción de nosotros. No significa un pensamiento, no significa yo amo y listo. No, el amar es una acción a los demás. Es eso, hermanos. ¿Y saben qué? Antes de estos versos, si es que podemos ir unos versos antes, en el capítulo 4, en el verso 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia ¿a quiénes? A los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Wow, hermanos, vean lo que está diciendo. No haya chisme entre ustedes. Ay, ¿le has visto así? Uy, sí, ¿de cuánto tiempo estará, no? No, yo creo que ha pasado eso antes de que se casen. Sí, en serio. A ver, ¿cuántos meses se han casado? Hermanos, son cosas que pasan aquí en la iglesia. No es un chiste. ¿Qué es eso? ¿Es lo que la palabra nos está enseñando? ¿Es eso lo que nos dice? Dice, quiten eso de ustedes. Que no haya, sino lo que hablamos, ¿de qué debe ser? ¿Para qué? Para edificación. Hermanos, si no edifica, no lo digo, punto. Esa debería ser una regla en la iglesia y en esta familia. Si no edifica, no lo comento. ¿De qué me sirve comentar? ¿De qué me sirve decir? Si eso va a traer dolor, amargura. Por eso la palabra dice, sean imitadores. Sean imitadores. El Señor jamás, jamás, hermanos, va a chismear de nuestros pecados. Jamás. ¿Y por qué nosotros podemos hacerlo? Hermanos, como hijos de Dios, debemos amar como Él nos ama. Nos pondremos de pie. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca